valores monetarios de parte del señor Juan Alexis Medina, y también se aportan elementos que refieren que formó parte del cuerpo directivo de la empresa United Supplier. En definitiva, respecto de este imputado, sobre los elementos de pruebas presentados en su contra, también consideramos que existe suficiencia probatoria y por lo tanto procede que sea dictado auto de apertura a juicio. Carlos José Alarcón, cuya defensa objetó un conjunto de elementos de pruebas, como lo fue la marcada con el número 517, contentiva de acta de allanamiento, señalando que no contiene pretensión probatoria, tal y como lo señala la defensa. Luego de observar esta prueba marcada con el número 517, verificamos que solo se limita a detallar el contenido, sin indicación precisa de su pretensión probatoria. Y esto es violatorio a lo que establece el artículo 294, numeral 5 de la Constitución, del Código Procesal Penal. Por lo tanto, procede que sea excluida. Objetó otros elementos de pruebas, pero las objeciones realizadas son aspectos propios de valoración que escapan al control de la fase en la que nos encontramos. No obstante la exclusión de las pruebas presentadas, entendemos también que hay suficiencia probatoria en contra del mismo. Este aduce que se limitaba a ser un contador de una de las empresas. No obstante, también respecto de este se están presentando pruebas sobre alegada alteración de conduces para procurar cobro de factura, y dicha conducta, de comprobarse, excedería la de un simple contador y eventualmente podría constituirse las infracciones atribuidas conformes a las pruebas aportadas, lo que nos llevó a dictar auto de apertura a juicio en contra de este por la probabilidad de condena. La calificación jurídica respecto del mismo procedimos a mantenerla. Respecto de Fulvio Antonio Cabreja, también hubo un conjunto de objeciones realizado por las defensas técnicas a las pruebas presentadas por el Ministerio Público. De manera particular, en este momento resaltamos la prueba marcada con el número 1886, contentiva de certificación de Interior y Policía. La misma la consideramos impertinente. No está siendo formalmente imputado de violación de la ley de armas y a la vez se aduce que el arma que poseía en ocasión del allanamiento realizado lo tenía por formulario 25, el conocido formulario 25, por su condición de militar. Entonces, aportar la certificación de Interior y Policía respecto de si tiene o no armas de fuego, cuando no está haciendo esto formalmente imputado, deviene en impertinente, razón por la cual procedimos a la exclusión de dicha prueba. Pero respecto de las pruebas que sí admitimos, también consideramos que hay suficiencia probatoria para justificar la probabilidad de condena. Alega que simplemente se limitó a hacer una relación del tipo comercial y que por eso está aquí. Sin embargo, de las pruebas aportadas verificamos que existen transferencias a su nombre de parte de diversas empresas, no se observa lo propio de una relación comercial, formulario 606-607, como refería el Ministerio Público, y en este contexto entendemos que se hace necesario que sean valoradas todas las pruebas en su extensión en la jurisdicción de juicio correspondiente. Las pruebas presentadas por esta defensa, el señor Fulvio, fueron presentadas posterior a los 15 días que había dado el Tribunal de Reposición de Plazo en fecha
29 de junio. Específicamente las presentó el 26 de julio de 2022, es decir, a los 21 días de la reposición ordenada, que fue solo de 15 días. Por lo tanto, devienen en inadmisibles por presentación extemporánea. José Ildefonso Correa. Se le imputa la alegada violación de la ley de lavado de activos. Se ofertaron pruebas como interceptación telefónica, así como pruebas documentales contentivas de cheques con referencia a pago de cuota y pago de impuesto de la propiedad inmobiliaria, el IPI, que le fueron ocupados al señor Alexis Medina. Aduce en su defensa que se trata de su apartamento, que siempre lo ha tenido, presenta elementos de prueba a tales fines para desvirtuar la acusación al respecto, pero de las pruebas aportadas y también de las pruebas presentadas por esta defensa, consideramos que se hace necesario que sean discutidas en toda su extensión en la fase de juicio correspondiente, porque de la valoración de la misma, como lo es la prueba respecto al pago de IPI, lo relativo a la interceptación, nos llevan a entender el control y posible configuración de conductas de lavado de activos. Procedimos a mantener la calificación jurídica. Sobre las pruebas presentadas por este imputado, fueron depositadas en tiempo hábil, cumpliendo con la normativa, conforme a su teoría del caso, también resultan útiles, razón por la cual procedimos a admitirlas. Libni Arodi Valenzuela y la persona jurídica imputada Semeraf. También observamos que fueron presentados elementos de pruebas legales, útiles y pertinentes que pueden dar lugar a la configuración eventual de la conducta atribuida de lavado de activos. Señala en su defensa que se limitó a recibir un préstamo. Sin embargo, no observamos elementos de prueba respecto de los pagos de esos préstamos. Por el contrario, sí se aportan pruebas de los alegados aportes que hacía el señor Juan Alexis Medina, se aportan pruebas de alegado contrato de participación societaria, y todo esto se hace necesario que sea discutido en toda su extensión en la fase de juicio correspondiente, razón por la cual procedimos a dictar auto de apertura a juicio en contra de la misma. También mantuvimos la calificación que se le imputa. Respecto del señor Francisco Brea, hubo un conjunto de objeciones realizadas, procedimos a analizarlas, como es el caso de la solicitud de exclusión de la carpeta fiscal. En efecto, observamos que de manera oral el Ministerio Público la aportó y es contentiva de un conjunto de actas de interrogatorios. Respecto de esta, mantenemos el criterio de que no es posible presentar interrogatorios subvirtiendo lo que es una prueba testimonial, en el entendido de que se hace necesario garantizar el derecho de defensa, el principio de contradicción. Pueden perfectamente resultar ser actuaciones procesales o elementos a usarse de cara a refutaciones de testigos, pero como elemento de prueba ofertado, no es posible admitirla en esas condiciones. Con excepción de uno de estos, que no fue aportado solo por el Ministerio Público, sino también por la defensa del señor Fernando Rosa, que es el acta de interrogatorio de la señora Juana de los Santos. En este caso se hace necesario hacer el distinguish, en tanto que no se trata de un interrogatorio realizado
por esta parte proponente, contrario a lo que sucede por el Ministerio Público, sino que se trata de una prueba, ahí sí, de naturaleza documental, y que la pretensión probatoria que realiza esta defensa no es propiamente en el sentido de un testigo que ha hecho uso de sus sentidos, sino, indica esta defensa, que con ello pretende probar que el Ministerio Público alegadamente tergiversó informaciones en ocasión de la investigación que realizaba, y en este contexto, como prueba de naturaleza documental, por no ser la parte que practicó dicho interrogatorio y por tener fines probatorios distintos, no la de un testigo que vio o escuchó, entonces en dicho caso sí resulta admisible esta prueba ofertada por esta defensa. Hicimos la distinción en este momento, dado que hablábamos de la restante carpeta fiscal que contiene otras actas de interrogatorio y que entendimos debían ser excluidas. Señalaba la defensa de Francisco Brea que la acusación que debe ser excluido o declararse inadmisible porque simplemente actuaba como empleado. Dentro de los elementos de pruebas presentados existe un conjunto de elementos que refieren sus pretensiones probatorias a conductas que lo ligan directamente con el hecho que se le atribuye, y destacar que la condición de empleado no es excluyente de aquel que cometa una infracción como la que se está imputando, razón por la cual se hace necesario que todo esto sea discutido en juicio en su completa extensión, por lo que procedimos a dictar auto de apertura a juicio. Esta defensa técnica requirió que sea designado un consultor técnico, y de cara a lo previsto por el artículo 133, y siendo esta fase la fase en la que se identifican las partes admitidas, habiéndose dictado apertura a juicio respecto de este, pues entendemos que para garantizar su derecho de defensa, sí procede a acoger la solicitud que realizara sobre designación de consultor técnico. Por el principio de igualdad, la contraparte, barra acusadora, tiene toda facultad también de hacerlo si así lo desea, quedando a su cargo la designación del mismo. Víctor Encarnación Montero también se presentó con esta parte imputada un conjunto de objeciones a las pruebas, a la calificación jurídica que procedimos a analizar. Gracias. Solicitó que se excluyeran los testimonios de los señores Wilfredo y Efraín, alegando que hubo ilegalidad. Recordamos, es facultad del Ministerio Público saber a quién imputa. Contrario a lo manifestado por la defensa, en esta oferta probatoria comprobamos que se ha cumplido con lo señalado, con la exigencia del Código Procesal Penal en el artículo 294, numeral 5, en tanto que tienen datos de localización, pretensión probatoria, y su pretensión resulta útil, guarda relación directa con los hechos, razón por la cual sí procede que sean admitidos. También objetó la prueba 527, contentiva de acta de allanamiento realizada de Efraín Santiago Báez. Sobre esto también hubo coincidencia con otras defensas que objetaron pruebas en iguales sentido. Al respecto, destacar, indistintamente de que el señor Efraín Santiago Báez no esté siendo imputado en el proceso, no deja de ser una actuación que guarda relación directa e indirecta con el proceso, y esto la hace admisible. No solo son admisibles las pruebas que tengan relación directa. El artículo 171 también permite la admisión de elementos de pruebas
que conlleven una relación indirecta con lo investigado, y todo esto es en el marco del principio de libertad probatoria que ya hemos referido. Sobre su calificación jurídica, también procedimos al análisis y consideramos que no todos los artículos les resultan aplicables. Como seguiremos detallando más adelante, procedimos en consecuencia a la modificación de la calificación jurídica. Lina Ercilia de la Cruz Vargas también manifiesta en su teoría del caso que como consultora técnica se limitaba al aspecto legal. Sin embargo, destacar que se aportan elementos de pruebas que sus pretensiones probatorias hacen referencia a una participación directa en los ilícitos atribuidos. Así, por ejemplo, se aporta el testimonio de Wilfredo Arturo González Castillo, el testimonio de Efraín Santiago Báez, cuyas pretensiones probatorias refieren a que alegadamente entregaron sobornos a dicha imputada. Esto se hace necesario que sea discutido en toda su extensión en la jurisdicción de juicio correspondiente. Entendemos que hay probabilidad de condena, razón por la cual procedimos a dictar auto de apertura a juicio. Respecto de la calificación, no toda la atribución calificativa realizada en contra de esta le resulta aplicable, procedimos a su modificación. Para Cristian Manuel Ramírez, de igual manera, quien en su defensa señaló que solo se limitaba a redactar contratos, también se aportan elementos de prueba sobre alegada recepción de sobornos, los mismos testimonios de los señores Wilfredo Arturo y Efraín Santiago, cuyas pretensiones probatorias le son vinculantes. También a que alegadamente recibió soborno de parte de José Dolores Santana. Todo esto es necesario que sea discutido en su extensión en la jurisdicción de juicio correspondiente. Sobre su calificación jurídica también procedimos a modificarla, atendiendo a los artículos que sí resultan aplicables. Carlos Martín Montes de Oca, Paola Molina e Ícor Oir, quienes señalan en su defensa al señor Carlos Martín que se limitó a tener una relación comercial porque alquiló una barcaza para depósito de combustible. No obstante, verificamos que el aporte de prueba a cargo de estos imputados, pruebas legales, útiles y pertinentes, hacen referencia a sus pretensiones probatorias a una conducta que va más allá de una simple relación comercial. No observamos el perfil financiero para el manejo de estas cantidades de dinero y eventualmente podría configurarse la conducta atribuida de lavado de activos, razón por la cual sí procede dictar auto de apertura a juicio en contra de los mismos. Sobre Fernando Rosa y la persona jurídica imputada R y T. En su defensa material señalaba el imputado que solo es un ejecutor de lo que disponía el Consejo de Administración del FOMPER. No obstante, de cara a lo previsto por el artículo 3 de la Ley 124.01, dentro de los miembros que conforman ese consejo está también el presidente del FOMPER, significando con esto que debe responder sobre estas imputaciones. Se preguntaba por qué no están aquí, mencionaba una serie de nombres. Como juzgador nos corresponde decidir respecto de quien sea traído. Si otras personas mañana son traídas, pues respecto de otras personas daremos decisión. El día de hoy,
quienes están siendo imputados son respecto de quienes tengo que pronunciarme y observando que, conforme al citado artículo 3, es miembro del Consejo el presidente y, tal y como sostiene, se atribuyen alegadas maniobras fraudulentas en la cesión de contratos, entre otras actividades, consideramos que sí procede que sea dictado auto de apertura a juicio en contra de este imputado. Valoramos las objeciones realizadas a los distintos elementos de prueba. No todas han sido acogidas, por el contrario, su mayoría sí fueron acogidas las pruebas presentadas, lo que nos llevó a considerar la suficiencia probatoria. Este, de igual manera, hizo una oferta probatoria que verificamos guarda relación con su teoría del caso, fue presentada en tiempo hábil, por lo tanto, resultan útiles para su teoría y las hace admisible también para el proceso. Y ya nos referimos a la oferta del acta de interrogatorio de la señora Juana de los Santos, que el Ministerio Público la objetó y que nos vimos precisados a hacer la distinción respecto de ambas ofertas, una presentada como testimonio mediante un acta y otra presentada ya como una naturaleza de prueba documental para fines precisos. Analizamos también la calificación jurídica que se le atribuye. No todos los artículos les resultan aplicables, pero respecto de los que sí les resultan aplicables, procedimos a dictar auto de apertura a juicio. Incluyendo, tal y como habíamos advertido en ocasión del incidente presentado, la calificación relativa a alegada violación de la Ley de Declaraciones Juradas, Ley 311-14. José Dolores Santana. Hicieron objeciones a elementos de pruebas. Sin embargo, de las pruebas presentadas, consideramos que también se justifica la probabilidad de condena sobre las conductas precisas que se le atribuyen. Procedimos a acoger las pruebas presentadas por este también, que fueron presentadas en tiempo hábil, que guardan relación con su teoría del caso, pero en sentido general del análisis de estos elementos de pruebas, entendemos que sí se justifica la probabilidad de condena, razón por la cual procede dictar auto de apertura a juicio en contra del mismo. Respecto de Huácar Bernabé Méndez y sus insuplidores, también escuchamos atentamente lo aducido en su defensa técnica, en su defensa material. Tal es el caso de que señala que sobre los precios de la panadería, que si bien el Ministerio Público señala que hay un sobreprecio, que esto se debe a que en su oferta de servicio incluía además adiestramiento de personal, mantenimiento, transporte. Y de su lado el Ministerio Público señala que este sobreprecio son elementos que refieren a la estafa en contra del Estado. Se hace necesario que esto sea discutido en toda su extensión en la jurisdicción de juicio correspondiente y existen elementos de prueba suficientes que permiten sostener la probabilidad de condena. Bien, no podemos dejar de reconocer
la situación propia de cada uno de los imputados y ya sé que tenemos un tiempo dando la decisión. Quieren ir al baño, receso de 2 minutos, por favor, para poder terminar temprano, no dispersarse y de inmediato regresar.
Por favor, tomen asiento. Gracias, pueden sentarse. Por favor, secretaria, confirme la presencia de las partes.
Bien, ya nos hemos completado. Por favor, tomar sus asientos. Finalmente, respecto del señor, indica la secretaria, doctor Peralta, que usted da calidades por el señor José Miguel y editora. Bien. Siguiendo con el análisis individual respecto del imputado Huácar Bernabé, como advertíamos, entendemos que las pruebas son suficientes para justificar la probabilidad de condena. Por lo tanto, procedimos a dictar auto de apertura a juicio. Respecto de la imputada Carmen Magali Medina Sánchez, también se realizó un conjunto de objeciones a los elementos de pruebas presentados. Procedimos a darle respuesta a cada una de estas objeciones. En lo que respecta a su teoría del caso y a la acusación per se, manifestaba su defensa que ésta se limitaba a ser encargada administrativa del FOMPER, indicando que como encargada administrativa solo tiene competencia respecto de los aspectos propios de administración, bien sea limpiezas, cuestiones que falten en el FOMPER. Sin embargo, verificamos que dentro de los elementos aportados, como pruebas documentales en su contra, se oferta una comunicación dirigida por el Ministerio de Administración Pública que hace referencia al organigrama administrativo del FOMPER y señalando que dentro de las funciones de la dirección administrativa está encargarse de la dirección de compras y contrataciones. Y precisamente las imputaciones atribuidas hacen referencia a que supuestamente a través de las compras y contrataciones irregulares, aduce la acusación, le asignaban contratos a empresas ligadas o imputadas y ligadas al señor Juan Alexis Medina, y con ello la configuración de la alegada estafa en contra del Estado que está siendo imputada. Por lo tanto, de la valoración de los elementos de pruebas que sí procedimos a admitir, con excepción de aquellos que resultaron excluidos, consideramos que sí es posible justificar la probabilidad de condena en contra de la misma, razón por la cual también procedimos a dictar auto de apertura a juicio. La calificación jurídica procedimos a variarla conforme a la conducta que entendemos le puede ser subsumible de cara a la acusación y las pruebas aportadas. El señor Rafael Antonio Hermosén Andújar, en su defensa técnica señalaba que no puede ser imputado pues no fueron hechos cometidos por éste. Se preguntaba quiénes son esas personas que firmaron los libramientos de pagos y que no existe forma de vincularlo a ningún ilícito. Sobre esto resulta pertinente destacar lo previsto por la Ley 247/12, que refiere a la responsabilidad que recae sobre los funcionarios titulares en el entendido del deber de gestión y fiscalización que tienen respecto del delegado, y señala esta ley que sigue siendo responsable por las deficiencias en la supervisión o control que le corresponda hacer. Precisamente parte de las imputaciones que se le atribuyen son la falta de control en su rol de Contralor General de la República. Se aportan elementos de pruebas vinculantes que permiten justificar esta probabilidad de condena, razón por la cual sí procede que sea dictado el auto de apertura a juicio en su contra.
no toda la calificación jurídica atribuida a le resulta aplicable, razón por la cual procedimos a la modificación. José Miguel Genao y la parte imputada Editorama. También analizamos las objeciones a las pruebas realizadas por su defensa. Y sobre las pruebas que sí resultaron admitidas, entendemos que se justifica la probabilidad de condena, pues se aportan elementos de pruebas tales como interceptaciones telefónicas, que sí la consideramos legal, fue objetada y entendemos que sí fue legal, en tanto que estaba debidamente autorizada. Se aportan también pruebas documentales, así, por ejemplo, objetó la prueba número 42 de las documentales sobre informe societario de la señora Tatiana Cross, indicando que no tuvo acceso a su calidad habilitante. Esto es un aspecto de valoración que se hace necesario sea discutido en el juicio, pero no podemos considerarla ilegal y por lo tanto procede que sean admitidas. De estas pruebas admitidas entendemos que procede que se ha dictado auto de apertura a juicio en contra de estos imputados, José Miguel Genao y Editorama. Y respecto de la medida de la calificación jurídica, consideramos que se circunscribe el cuadro fáctico imputado con los elementos ofertados, por lo que procedimos a mantener la misma. Respecto del señor Juan Alexis Medina, de igual manera, analizamos las objeciones realizadas a los elementos de prueba. Y en este momento damos respuesta a las objeciones que realizaron respecto de las pruebas documentales referentes a cámaras de cuenta y que a su vez también otras defensas se presentaron objeciones al respecto, señalando que resultaban violatorias a la Constitución. Sobre este punto destacar, primero, cierto que la Cámara de Cuentas es un órgano constitucional con funciones específicas. Segundo, a pesar de esto, nada impide que este órgano sea utilizado por el Ministerio Público en el marco de sus investigaciones, tomando en cuenta que es un órgano público y que tiene servidores expertos y profesionales en diferentes materias. Sobre este punto, nuestro Tribunal Constitucional tuvo a bien pronunciarse mediante sentencia 283-21, señalando, citamos, en este orden de ideas, señalamos que los procesos seguidos contra imputados procesados por infracciones contra la cosa pública o cualquier otro caso de corrupción pública, como es el caso de la especie, así como en cualquier otro proceso en el que resulte necesario presentar como medio de prueba un informe o una auditoría de tipo contable o financiero de cualquier tipo, son admitidos tanto los elaborados por la Cámara de Cuentas en virtud de las disposiciones del párrafo tercero del artículo 30 y del artículo 49 de la propia Ley 1004, como aquellos informes y peritajes independientes e imparciales elaborados por escritos o expertos conforme a las reglas establecidas por los artículos 204 al 217 y demás normas del Código Procesal Penal, asegurando la participación de las partes en las medidas establecidas por la ley para garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa. Cerramos la cita del Tribunal Constitucional. Lo que corresponde es, siendo posible que utilice como órgano público el Ministerio Público a esta Cámara de Cuentas, órgano público, por los servidores públicos profesionales con lo que cuenta, pues simplemente lo que procede es, una vez que esto pase, valorar lo que sea presentado. No debemos asumir que la Cámara de Cuentas solo, exclusivamente le correspondería hacer uso de los informes que en ocasión de su facultad constitucional realiza dirigido al legislativo, sino que perfectamente por un tema de
efectividad de la administración, puede hacer uso de ello, puede ser traído a los procesos penales. Pero, naturalmente, que las reglas que debieran seguir una vez es utilizado ya en su condición no de órgano constitucional como tal y las funciones que les reconoce la Constitución, sino como peritos en el proceso penal, pues se hace necesario seguir con el debido proceso de ley que recoge el Código Procesal Penal respecto de las pruebas periciales. Y sobre esto ya tuvimos a bien pronunciarnos en ocasión de solicitud de resolución de peticiones en este mismo proceso, donde establecimos que, si bien puede utilizarlo como perito, como peritaje, la contraparte, que es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, también tiene derecho a hacer su prueba pericial correspondiente y le corresponderá a los jueces valorarla. Esto no lo hace inconstitucional. Esto no lo hace ilegal. Se trata de una prueba de naturaleza pericial por los conocimientos técnicos o científicos que poseen estos servidores públicos por demás que realizaron tales informes. Esto lo establecimos de manera precisa en la resolución 00146 del 22 de abril de 2022, contentiva de resolución de peticiones en este mismo proceso. Por tanto, entendemos que estas pruebas sí resultan legales, sí resultan útiles, pertinentes, guardan relación directa con el hecho, razón por la cual procedimos a admitirlas. Luego del análisis de aquellas pruebas que fueron admitidas y las que fueron excluidas, consideramos que sobre las admitidas se puede justificar la probabilidad de condena, razón por la cual también procede dictar auto de apertura a juicio. Las pruebas de la defensa también procedimos a admitirlas, fueron presentadas en tiempo hábil y resultan útiles de cara a la teoría del caso por estos presentadas. Razón por la cual también procedimos a admitir estos elementos de pruebas. En su refutación de la acusación, la calificación jurídica consideramos de lugar modificarla, pues no todos los tipos penales atribuidos les resultan aplicables, atendiendo al cuadro fáctico y atendiendo a las pruebas ofertadas. Aduce en su defensa que como comerciante, como empresario, precisamente de eso se trata, porque tenían fines de lucro y que eso no implica comisión de ningún ilícito. De su lado, el Ministerio Público señala que precisamente en esto consistía la supuesta estafa cometida en contra del Estado. Se hace necesario que esto sea discutido en toda su extensión en la jurisdicción de juicio correspondiente. Sobre las personas imputadas, finalmente, Dow Medical Supply, Fuel American, General Supply Corporation, General Medical Solutions, United Suppliers, Watmax Dominicana, Globus Electrical, Kian Red Supply, Contrata Solution Services. También observamos las pruebas presentadas en su contra. De manera precisa, la defensa técnica de estas partes imputadas objetó el allanamiento realizado en el Pablo Mella Morales, señalando que no tenía orden judicial o que no fue ofertada orden judicial respecto de la misma. Sin embargo, sobre este punto destacar
que como actuación procesal esta puede ser ofertada en todo momento y el Ministerio Público sí nos la presentó y observamos que la actuación estaba debidamente autorizada, razón por la cual no observamos ilegalidad en la misma. Procede también que se ha dictado auto de apertura a juicio en contra de estas personas jurídicas imputadas, manteniendo la calificación jurídica atribuida en contra de las mismas. Nos falta finalmente el señor Lorenzo Hidalgo. También valoramos las pruebas presentadas en su contra. Las mismas justifican de igual manera la probabilidad de condena. Señaló que en su defensa material explicaba en qué consistían estos procesos de urgencia. De su lado, el Ministerio Público manifiesta que, conforme a sus pruebas, alegadamente estos procesos de urgencia son precisamente parte de las maniobras realizadas para poder violentar la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones. Entendemos que esto sea discutido, se hace necesario que esto sea discutido en toda su extensión en la jurisdicción de juicio correspondiente, razón por la cual también procede que se ha dictado auto de apertura a juicio respecto de dicho imputado. Para seguir en el contexto del auto de apertura a juicio y antes de pronunciarnos sobre aquellos imputados sobre los que intervino solución alterna, nos obliga el artículo 303 del Código Procesal Penal a que, dictado el auto de apertura a juicio, se señale las pruebas admitidas e inadmitidas, que como ya hemos indicado, no todas han sido admitidas. También procede pronunciarnos sobre la calificación jurídica, que como advertimos, hemos procedido a disponer su variación atendiendo al plano fáctico y la oferta probatoria. Luego de ello, el artículo 303 pone a nuestro cargo señalar las partes que son identificadas para el juicio. En este punto, procede detenernos en el pedimento incidental realizado por cada una de las defensas en contra de la calidad de los querellantes, específicamente del querellante en representación del Estado Dominicano. En primer orden, destacar el artículo 85 del Código Procesal Penal es el que señala quién es víctima. Víctima es el directamente ofendido por el hecho punible, aquellos casos donde fallece la persona, sus sucesores, aquellos casos donde involucra una imputación en el marco de una sociedad comercial, pues los socios contra quienes o que reciben el perjuicio por los hechos cometidos por otros socios. Artículo 85 del Código Procesal Penal. En ese mismo tenor se presentó formar acción de inconstitucionalidad contra este artículo y, por la naturaleza del asunto, tenemos que detenernos en el análisis de este pedimento. Sobre esto, simplemente recordar que nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado en 2 ocasiones sobre la constitucionalidad de este artículo. Carece de objeto dar mayores motivaciones al respecto. Entendemos que no violenta ninguna norma constitucional y, por el precedente vinculante, nos remitimos a lo considerado por el Tribunal Constitucional respecto de dicha norma. Sí, voy a agradecer que dejen el sonido, por favor. Gracias.
Bien, aclarado quién se considera víctima, entonces cabe destacar que es facultad de la víctima la de constituirse en querellante. Así lo recoge el Código Procesal Penal. En este punto, entonces, también impera resaltar o dar respuesta a la solicitud de inconstitucionalidad que fue realizada contra el decreto emitido por el presidente de la República que designa o que ordena a través del consultor jurídico la designación de la oficina así denominada de recuperación del patrimonio del Estado. Lo primero, es facultad del Poder Ejecutivo emitir decreto y esta es la manera mediante la cual se pronuncia. Y lo segundo, en nada violenta la Constitución la designación de una oficina para fines específicos de cara a lo previsto por la Ley 247/12, que también le faculta esto al Poder Ejecutivo, por los motivos que estaremos señalando de manera conjunta con el análisis de la calidad de querellante. Como advertíamos, es facultad de la víctima constituirse en querellante. Y esto se formaliza a través de un escrito que se recoge sus formalidades en el artículo 268 del Código Procesal Penal. No podemos olvidar que el proceso penal que nos rige tiene diferentes sujetos procesales, diferentes actores que intervienen. Están los sujetos activos, entiéndase imputados, sujetos pasivos, entiéndase víctimas, y está, distinto de aquellos dos que hemos mencionado, el Ministerio Público como órgano acusador público. Será sujeto pasivo la víctima, aquel que se alega ha recibido el perjuicio por la comisión del hecho punible. El Estado es una persona jurídica, tiene personalidad jurídica y así se reconoce en la Ley 247/12 de función pública. Esto nos lleva a hacer la historia de cómo ha intervenido este tema en el proceso penal. Inicialmente era la Ley 1486 que regía respecto de la representación del Estado en los tribunales. En las aulas nos enseñan que es una ley de la época de la tiranía de Trujillo y que para evitar que se le diera defecto al Estado en los tribunales se señaló, mira, cualquier cosa que tenga que ver con el Estado notifica al Ministerio Público y ahí yo estoy representado. Sobre esta ley se pronunció el Tribunal Constitucional, donde se discutía, en ocasión del conocimiento de un amparo, que se hacía necesario notificar siempre al Ministerio Público. Y el Tribunal Constitucional señaló el contexto en el que se presenta esta ley, pero a la vez reconociendo que en ocasión de la concepción moderna del Estado, hoy en día la notificación a un funcionario vale notificación del Estado. En esa ocasión se discutía en esa sentencia de manera precisa si resultaba o no necesario, o si resultaba o no suficiente con la notificación que se hizo a la policía e Interpol y si se requería o no la notificación al Ministerio Público. ¿Por qué destacamos esto? Siguiendo con el marco histórico de la participación del Estado en este proceso, nos lleva entonces a establecer que fuera de lo previsto por la Ley 1486, bueno, también la Ley 1486 sobre representación del Estado en los tribunales así lo establece, aquellas instituciones públicas que tengan personalidad jurídica tienen facultad de accionar en justicia
porque precisamente esta personalidad jurídica le da la facultad de demandar y ser demandados. De ahí que teníamos leyes como la de aduanas, la de la Dirección General de Impuestos Internos, que les reconoce personalidad jurídica a pesar de ser organismos de la Administración Central, pero que por su condición de personalidad jurídica pueden actuar por sí solas en los tribunales. ¿Por qué señalamos todo esto? Porque de cara a lo previsto por la Ley 247, que les reconoce personalidad jurídica al Estado propiamente y en aplicación a lo señalado por el Tribunal Constitucional sobre la concepción moderna del Estado, donde, de cara a lo previsto por el artículo 148 de la Constitución, se incurre el Estado en responsabilidad por los daños que puede ocasionar, de igual manera también tienen el derecho, por esta personalidad jurídica, de actuar en justicia como Estado cuando consideren que algún derecho le ha sido lesionado. Y aquí viene la importancia de la diferencia que realizábamos previamente sobre los sujetos procesales, sobre los actores del proceso. No se puede considerar que exista duplicidad o triplicidad, como se señalaba, porque un sujeto lo es el Ministerio Público, órgano acusador público, otro sujeto lo es la víctima, que en esta ocasión por su personalidad jurídica la lleva el Estado, que aduce ha recibido un daño por la comisión de los supuestos hechos ilícitos que están siendo imputados y por ende tiene toda la facultad de reclamar en justicia en ocasión de esta personalidad jurídica. Y esto en nada se opone al Código Procesal Penal, porque como señalamos, los sujetos procesales son distintos. Que exista un Ministerio Público ejerciendo su facultad constitucional no se opone a que una víctima, sea el nombre que reciba, que señale ha recibido un perjuicio, reclame injusticia respecto de esto. Y es lo que ha pasado con el Estado. Por vía de consecuencia, el decreto que se señala o que se aduce inconstitucional en nada violenta la Constitución en su artículo 149, 169, porque los sujetos son distintos. Y esta víctima tiene la potestad de constituirse en querellante, como ya advertimos, conforme a lo previsto por los artículos 267 y siguiente del Código Procesal Penal. Aclarado esto, también procede destacar que la facultad de constituirse en actor civil, otro sujeto procesal distinto, que aunque suele recaer sobre la misma persona, también es un sujeto procesal distinto del de querellante y de el Ministerio Público. ¿A qué nos referimos? Artículo 50 del Código Procesal Penal. Quien pretende ser resarcido por el hecho punible se puede constituir en actor civil y ejercer de manera accesoria su acción civil en el proceso penal. Aquí podemos citar el siguiente ejemplo. Dos personas pelean en un establecimiento comercial.
uno termina siendo imputado, otro termina siendo víctima. ¿Quién ha dicho que el que recibió los daños del establecimiento sobre el mostrador que les rompieron, las vitrinas que les rompieron, no pueda constituirse en actor civil aunque no sea víctima? Claro que puede. ¿Por qué? Porque quien pretende ser resarcido por la comisión del hecho punible puede venir de manera accesoria y constituirse en actor civil conforme a las reglas del proceso. No exige la norma, como condición previa de la constitución en actor civil, que usted sea querellante. Eso no es una norma sine qua non. Usted perfectamente puede constituirse en querellante si desea asumir las atribuciones que el Código les reconoce, o perfectamente puede constituirse en actor civil si solo pretende ser resarcido por el hecho punible que se atribuye. ¿Por qué resaltamos esto? Porque también se cuestionó la acción civil ejercida por el Estado dominicano. En primer lugar, cabe destacar también, que estábamos dejando de lado esto, que toda esta discusión sobre la posibilidad o no de constituirse en querellante fue saneada por la Ley 1015, al señalar en el artículo 85 que las entidades públicas pueden constituirse en querellante, eliminando el anterior no que tenía el Código antes de la modificación de la Ley 1015. Y no asumimos la interpretación dada por una defensa en específico de la señora Carmen Magali, que señalaba que esto se debía a la parte de la etapa inicial. Consideramos que esto se debe a que hoy en día se puede, pura y simplemente. ¿Qué es lo que ha señalado el Tribunal Constitucional? Atendiendo a la concepción moderna del Estado, donde se le exige deberes al Estado, pues también tiene el derecho de accionar en justicia cuando como Estado, como persona jurídica, se sienta lesionada. Distinto a la facultad del Ministerio Público en su rol constitucional como órgano acusador público. Siguiendo entonces con la acción civil, destacada la diferencia entre los sujetos procesales y que no es condición necesaria para constituirse en actor civil la de ser querellante, sino de pretende ser resarcido por el hecho punible, vaya y constitúyase. Y naturalmente le corresponderá demostrar los elementos que constituyen la responsabilidad civil, que recibió un daño, que se cometió una falta y que hubo una relación entre esa falta y el daño recibido. Acción civil. Así las cosas, lo sucedido en este proceso es que el Estado decidió querellarse contra algunos en específico y entendemos que sí tiene calidad para hacerlo por los motivos que hemos señalado y les reconocimos su condición de querellante respecto de esos en específico que resalta en su escrito de querella. Y a la vez decidió constituirse en actor civil respecto de todos los que señalaba el Ministerio Público como imputados, y no siendo uno condición de la otra, pues también le reconocimos su calidad de actor civil, pues pretende ser resarcido por el alegado daño que dice haber sufrido en ocasión de la comisión del supuesto hecho punible. Y le reconocimos su calidad de actor civil en ese sentido. Siguiendo con la identificación de las partes que estamos obligados a realizar en ocasión del conocimiento de la audiencia preliminar y el dictado del auto de apertura a juicio, eso nos lleva entonces a establecer lo relativo a los imputados, o las personas más bien, señaladas en el escrito de querella y de ambas querellas, de este y Estado Dominicano, de este, resaltar, siempre ha tenido personalidad jurídica conforme a su propia ley que lo rige, también se les reconoce la calidad. Entonces, en ese sentido, respecto de las personas señaladas en ambos escritos
de querella y de constitución en actor civil que no fueron inicialmente imputadas por el Ministerio Público y que esto guarda relación con el incidente requerido por la defensa técnica del señor Juan Alesis sobre exclusión, inadmisibilidad de estas personas. Lo primero que corresponde ser destacado es que si bien existe, y también esto lo establecimos en ocasión del conocimiento de una objeción al dictamen en este mismo proceso sobre una parte que pretendía incorporarse como querellante, señalamos que existe un precedente constitucional precisamente donde se cuestiona la constitucionalidad del artículo 85 del Código Procesal Penal, en el que se reconoce la facultad de acusar solo o conjuntamente con el Ministerio Público. Sin embargo, esto no elimina el debido proceso de ley que debe ser llevado. Y para aquellos casos donde ya hay una investigación abierta, le corresponde entonces a quien pretenda acusar dirigirse ante el Ministerio Público. Le corresponde entonces al Ministerio Público examinar esa querella, esa denuncia y dictaminar si los admite o no. En ese sentido, el escrito de querella presentado por el Estado Dominicano y el escrito también presentado por EDESTE hace mención de un conjunto de personas que no fueron imputados formalmente por el Ministerio Público, significando con esto que la acusación presentada en diciembre de 2021 y frente a estos escritos presentados en junio de 2021 y el otro en marzo, específicamente el escrito de este presentado el 15 de junio de 2021, pues con la presentación de la acusación, el Ministerio Público decidió inadmitir la querella que realizaba sobre esas personas que no incluyó en su escrito de acusación. Habiendo inadmitido de manera tácita las personas incluidas en sus respectivos escritos, a saber, de parte del Estado Dominicano, Víctor Guillermo Librán Báez, César Ezequiel Félix Cordero, Mesín Elías Márquez Arraf, Fundación Tornado Fuerza Viva, Oltamán Realty Business, de parte de este, las personas Maxi Geraldo Montilla, Jesús Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León, Mesín Elías Márquez Arraf, Miguel Antonio Reyes, entre otros, pues no nos corresponde pronunciarnos sobre ellos, ni reconocerle calidad de querellante respecto de ellos, ni calidad de actor civil respecto de ellos, porque, en primer lugar, lo civil es accesorio a lo penal y no hay acción penal formal en contra de esto en este proceso que nos ocupa. Sobre este punto sí acogimos la cuestión incidental presentada por la defensa técnica respecto de inadmisibilidad de personas jurídicas y lo extendemos también a personas físicas que no han sido formalmente imputadas por el Ministerio Público. Siguiendo con el deber de identificar partes que nos pone la norma en el artículo 303, procedemos a dar respuesta a dos pedimentos puntuales que realizara la parte querellante en representación del Estado Dominicano, habiéndole ya reconocido también su calidad de querellante y habiendo rechazado la excepción de inconstitucionalidad del decreto y del artículo 85 del Código Procesal Penal, nos referimos al pedimento de solicitud de levantamiento de velo corporativo. Es el artículo 13 de la Ley 12, de la Ley 479, que regula lo relativo al levantamiento del velo corporativo, la
o sea, el levantamiento de la inoponibilidad de la persona jurídica. Y expresa de manera textual en su párrafo que la inoponibilidad de la persona jurídica se podrá perseguir según las reglas del procedimiento comercial, y aquí subrayamos, pudiendo ser llevada accesoriamente por ante la jurisdicción represiva si fuera de interés e inherente a la naturaleza del caso. Esta disposición, junto a lo previsto por el artículo 59 del Código Procesal Penal, que refiere a que el juez de lo penal también es competente para conocer de las cuestiones incidentales que sean presentadas a un escape a la materia penal, nos hace competente como jurisdicción represiva para conocer de una solicitud de esta naturaleza. Pero para ello impera observar lo previsto por la parte capital de este artículo 12. Y la parte capital de este artículo 12 refiere a la posibilidad de prescindir de la personalidad jurídica de la sociedad cuando ésta sea usada en fraude a la ley para violar el orden público o con fraude y en perjuicio de los derechos de los socios, accionistas o terceros. Y aquí subrayamos también esta disposición. A los fines de perseguir inoponibilidad de la persona jurídica, se asiente de la efectiva utilización de la sociedad comercial como medio para alcanzar los fines expresados. Esto nos lleva a destacar en qué tipo de audiencia nos encontramos. Estamos en la audiencia de probabilidades, no en la audiencia de certeza, implicando con ello que en el marco de la audiencia que nos encontramos no podríamos hablar que estamos frente a pruebas fehacientes de la utilización. Hablamos de la probabilidad, hablamos del auto de apertura a juicio por la probabilidad de condena en ocasión de lo analizado, pero no podríamos hablar de la fehaciencia de estos elementos de prueba porque para ello es necesario su discusión en todo su contexto en la jurisdicción correspondiente. En ese sentido, no procede a acoger la solicitud de levantamiento de velo corporativo. Sin embargo, respecto de la solicitud de declaratoria de conjunto económico, que a su vez es propio reconocido en nuestro ordenamiento por el artículo 292 del Código Tributario, y en el cual refiere a que cuando una persona o empresa o grupo de personas estén o no domiciliadas en la República Dominicana, realicen su actividad a través de sociedades o empresas y las operaciones de una y otra sean conexas y estén controladas o financiadas por aquella, la Administración Tributaria podrá considerar que existe un conjunto económico. La doctrina se ha referido a esto, señalando que se puede dar en una condición de coordinación y en otros casos de subordinación, pero que en esencia se refiere a que pertenecen a un mismo grupo. El representante de las personas jurídicas imputadas, por su lado, señalaba que son personas jurídicas distintas, con objetos distintos, pero llama la atención que también en ocasión de su defensa técnica de la parte imputada, Juan Alexis Medina, señalaba que esto es propio de la actividad empresarial para ahorrar, para evitar tener que pagar más de una seguridad, más de una secretaria, colocarse en un mismo edificio, que también es parte de la actividad empresarial para proteger el patrimonio, tener diversas empresas. Todo esto también fue señalado en ocasión de su defensa de la persona física propiamente. Y en efecto vimos que sí, que se aportaron elementos de pruebas cuya pretensión probatoria refieren a que hay un conjunto de empresas que están en un mismo domicilio, que tienen una misma historia societaria donde hay cambios de socios que un día están en una y otro día están en otra, que el objeto social refiere también en similitud de ofertas al Estado. Entonces, eso nos llevó a entender que sí estamos frente a un grupo económico. Y siendo nuestro deber identificar las partes y la condición en la que son admitidas para el juicio, también nos consideramos con la facultad legal para decidir este aspecto. Ahora bien,
no respecto de todos, porque destacamos la situación de RIT, que está en el proceso por su vinculación a un imputado, el señor Fernando Rosa, que no se observa conexidad con el resto de las empresas. Y destacamos también la situación de Editorama, que como advertíamos, se puede dar la situación de coordinación, subordinación, pero en este caso específico no es el que se presenta, sino más bien que su participación se presenta por una vinculación precisa del tipo de lavado, mas no se observa subordinación, coordinación o dependencia de un solo grupo. Este tiene su historia societaria definida desde los años 70, como demostró su defensa. Por lo tanto, no procedimos a incluir en dicho grupo económico a estas dos personas jurídicas, ni RIT ni Editorama. En cambio, respecto de las demás, sí vimos la vinculación de un solo grupo económico, sí vimos el mecanismo de subordinación, el mecanismo de coordinación en algunos casos. Por lo tanto, les identificamos en dicha condición. Siguiendo con nuestro deber, que nos da el artículo 303 respecto del saneamiento de las audiencias del proceso de cara al juicio, pasamos a dar respuesta a lo relativo al incidente que también habíamos acumulado respecto de eliminación de etiquetas que realizara la defensa técnica del imputado Juan Alexis Medina. Pedimento que a su vez se opuso el Ministerio Público, destacando, primero, que esto no es propio del país, señalando que hay un conjunto de casos y nos mandaba a observar lo relativo a el Manual de las Naciones Unidas para los casos el manejo de los casos de corrupción y de delitos de asociaciones criminales. Y sí, procedimos a observarlo. Y entendemos que procede destacar los siguientes aspectos. Bien, en primer lugar, el Estado está en el deber ineludible de respetar los derechos fundamentales de las personas. Dentro de estos derechos fundamentales está el de la dignidad. Y es por ello que de hecho es tema de opinión en estos días, a raíz de la entrada en vigencia de la nueva ley del registro civil, que se prohíbe en esa ley la utilización de nombres que atenten contra la dignidad de la persona. Y el Estado es garante de ese derecho y está en el deber de resguardarlo. Bien, entonces, el Ministerio Público manifestaba, mire, esto es propio de otros países. Para dar respuesta a esta petición en específico, procedimos a hacer el test de ponderación, observar el elemento de necesidad, el elemento de idoneidad y el elemento de proporcionalidad. Y en primer lugar nos vamos a el elemento de necesidad. ¿Resulta necesario aplicar etiquetas en el proceso penal?
Yo diría, depende. Podemos ver el siguiente escenario. Podríamos ver el siguiente escenario. Una persona, de cara a la realidad social nuestra de República Dominicana y otros países igual que el nuestro, existen personas que solo son conocidas por su apodo, y de ahí que cuando se inicie una investigación se les identifica por ese apodo. Puede una persona presentar una denuncia, yo lo conozco con tal apodo, pues ya se inicia una investigación con ese apodo. ¿Se debe ordenar eliminar esa etiqueta? No. ¿Por qué? Porque resulta necesario de cara a que es la manera como se han levantado las actuaciones y de cara a que es la manera como esta persona es conocida. En dicho caso, es necesario. Primer escenario. Segundo escenario, en el análisis del test de ponderación que estamos realizando. El Ministerio Público, en ocasión del ejercicio de su investigación y del secreto de su investigación que desea llevar, decide colocar nombres en códigos para evitar que informaciones importantes salgan y dañen la investigación. En tales casos, también puede ser necesario. Ahí habría que ver entonces la idoneidad del nombre o el código utilizado, pero debemos reconocer que en dichos casos es necesario. ¿Es ese el supuesto que nos ocupa el día de hoy? Ninguno de los dos. Ni se puede decir que son personas que desde un principio han sido identificadas con el apodo específico de pulpo, ni se puede decir que al día de hoy o a diciembre de 2021 con la presentación del escrito de acusación se esté en la fase de investigación y que se hace necesario mantener el secreto y que por ende se utilizaba un nombre. Y aquí destacamos lo que nos mandaba a observar. Pues sí, observamos este manual y en este manual hay un listado de procesos y llama la atención que cuando señalaba casos se decía, lo que es propio de algunos países anglosajones, ciudad versus apellido o nombre de la persona, y así se denominan los casos en esos lugares. Está la situación de Canadá en ese listado, de Italia, etcétera. Y también llama la atención que en ese listado que nos mandaba a observar destaca operación y ahí había algún sobrenombre, llevándonos a entender que una cosa es, incluso los que mandaba a observar como a modo de ejemplo, nos lleva a entender que una cosa es la utilización de un código en el marco de la investigación y otra cosa es el tratamiento oficial de parte del Estado frente a la imputación que se realiza contra una persona. Y en ninguno de esos casos observamos que en el tratamiento oficial, ya con su judicialización, que le estén identificando con algún sobrenombre. ¿Por qué no? Porque esto es contrario a la dignidad. Y el Estado no le corresponde hacer un ejercicio que resulte violatorio a la dignidad de las personas. Los particulares, libertad de expresión y no están sujetos a control previo. Pero desde el Estado, una conducta que resulte lesiva a derechos fundamentales no puede ser permitida. Destacar que conforme a la denominada inmunidad de discurso que recoge el Código Penal, se extiende no solo al oral, sino también al escrito. Sin embargo, esto jamás podría serle aplicable al representante de la sociedad, al Estado. ¿Por qué? Porque está llamado a dirigirse conforme al principio de objetividad.
y contrario a lo manifestado, lo que sí ha sido juzgado, y ahí resaltamos una decisión del Juzgado de Garantías de Perú, donde en un supuesto similar ordenaba al Ministerio Público eliminar la etiqueta de gángster que utilizó en ocasión de un proceso judicial. ¿Por qué es esto? Porque se hace necesario que desde el Estado exista un respeto a los derechos fundamentales. Entonces, no vemos la necesidad que de manera oficial, por parte del Estado, exista un señalamiento de esta naturaleza cuando resulta lesivo a derechos fundamentales. El artículo 301 del Código Procesal Penal pone a nuestro cargo ordenar la corrección de los vicios formales de la acusación y en esta ocasión lo consideramos un vicio formal. Por lo tanto, sí dispone a acoger este incidente ordenando corregir la aplicación de etiquetas que puedan ser constitutivas de violación a la dignidad de las personas, como la palabra pulpo, cuando no es el reconocido por el registro civil y por el Estado respecto de esta persona. Para finalizar con este punto, señalaba el Ministerio Público, y nos mandaba a observar el precedente de este mismo distrito, que no se trata de la violación o que no fue dirigido a una persona en particular. Pues déjeme decirle que entonces se trata de la violación a los 47 imputados que están aquí. Aún no sea una sola persona. Y eso no se puede permitir desde el Estado. Por ello, procedimos a acoger dicho incidente y tomando en cuenta el precedente que hemos señalado. Establecido todo esto, ya por último nos corresponde pronunciarnos sobre las medidas de coerción. Fue solicitado por el Ministerio Público que aquellos a los cuales les fue variada al arresto domiciliario se proceda nueva vez a variar por la prisión preventiva. Entendemos que no procede a acoger dicho pedimento, tomando en cuenta que esto fue en ocasión de un cese por efecto de lo dispuesto por la ley y no podríamos jamás volver bajo los mismos supuestos a imponer la prisión preventiva. Por el contrario, consideramos que las medidas que pesan en contra de esto han logrado el fin perseguido. Así las cosas, renueva esa medida de coerción. En cuanto a las partes imputadas que están sin medidas de coerción, no hubo pedimento, me refiero a la medida de coerción del tipo personal, no hubo pedimento en torno a ello. De todas maneras, consideramos que se han presentado a los actos del proceso, implicando con ello que pueden mantenerse en esta medida. Respecto de aquellos que tienen arresto domiciliario, procede también renovar la medida por considerarla que son medidas que han garantizado los fines del proceso y nunca podríamos distraernos de la finalidad propia de las medidas de coerción. Sobre la parte imputada que sí se encuentra bajo la prisión preventiva, también procedimos a su revisión y en este caso destacamos que se trata de una prisión preventiva colocada luego de la declaratoria de 2 rebeldías y donde incluso hubo necesidad de hacer uso de la fuerza pública para ejecutar este arresto. Se mantiene el peligro de fuga. Por lo tanto, mantiene esa parte de la medida de coerción. Finalmente, en cuanto a las medidas de coerción del tipo real, que también está siendo solicitado por los querellantes y actores civiles, a lo cual se opusieron las defensas técnicas indicando, entre otros argumentos, que no están dadas las condiciones y que incluso ya no hay bien que imponerle medidas de coerción de carácter real porque todos están sujetos a oposición. Sobre esto último, destacar lo siguiente. Las medidas de coerción personal real tienen fines distintos.
la personal y aquellos que están sujetos a las garantías económicas, tiene el fin de garantizar la presencia del imputado en el proceso. En cambio, las medidas de coerción real, su objetivo es garantizar la posible o eventual aplicación de indemnizaciones en el proceso. Y por otro lado, tenemos los bienes sujetos a decomiso, que esto es en el marco de lo previsto por el artículo 11 del Código Penal Dominicano, que considera sujeto a decomiso lo que sea propiedad del imputado, lo que sea fruto del ilícito y aquello que haya sido utilizado para el ilícito. Pero cualquiera de los tres escenarios es distinto, son distintos entre sí. Eso nos lleva entonces a considerar y darle el tratamiento distinto a la medida de coerción real, independientemente de que existan imputados sujetos a garantías económicas de 60 millones o 20 millones, esto tiene un fin específico. Indistintamente de que el Ministerio Público haya secuestrado por orden judicial bienes de cara al hipotético decomiso, eso tiene un fin específico. En esta ocasión se está requiriendo que se aplique medidas de coerción real de cara a la hipotética indemnización de un actor civil. Entonces eso nos obliga a analizarlo, sobre todo porque el artículo 303 del Código Procesal Penal manda en esta ocasión, en ocasión de una apertura a juicio, a revisar, cesar, renovar, mantener o imponer medida, y es precisamente lo que está siendo solicitado. Sobre esto, entonces, como ya hemos juzgado, lo que corresponde es observar si están dadas las condiciones exigidas por los artículos 243 y siguientes del Código Procesal Penal, que a su vez manda a observar las normas del derecho común. Y si nos vamos entonces al artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, se observa que las condiciones necesarias para imponer este tipo de medida es que se demuestre la existencia de un crédito justificado en principio, pero que este crédito esté en peligro o la urgencia del mismo. En ese sentido, de cara a lo presentado en esta audiencia preliminar y la producción de pruebas que fueron realizadas también para tales fines, conforme al 300, entendemos que se justifica la imposición de medida, mas no de todos los imputados, sino de aquellos que están siendo formalmente imputados de lavado de activos, pues la naturaleza misma de este ilícito hace referencia al encubrimiento supuesto, hace referencia al ocultamiento, y esto constituye el elemento, a su vez, que recoge el derecho común sobre el peligro del crédito y la urgencia. Por lo tanto, procedemos a imponer medida de coerción real respecto de Víctor Encarnación Montero por un monto de 10 millones de pesos, Lina Ercilia Vargas por un monto de 10 millones de pesos, Pacristian Manuel 10 millones de pesos, Carlos Martín, Paola y Coroy, 10 millones de pesos cada uno, Fernando Rosa, 10 millones de pesos, R&T, 10 millones de pesos, José Dolores Santana, 15 millones de pesos, Huacal Méndez, 15 millones de pesos, Swim Suplidores, 15 millones de pesos, Carmen Magali, 10 millones de pesos, Rafael Hermosén no está imputado de este ilícito, no imponemos en este caso, José Miguel Genao, 10 millones de pesos, Editorama, 10 millones de pesos, Juan Alexis Medina, 30 millones de pesos, las personas jurídicas, Domedical, Fuel, General Supply, General Medical, United Supplier, Watmax, Globus, Kianred, Contratas, medida de coerción real por la suma de 20 millones de pesos, cada una. Antonio Florentino, WMI, Acorpor, Wonder Island Park, 10 millones de pesos cada uno, Rigoberto Alcántara, Conalvo, Proyecto Engineering, 10 millones de pesos cada uno como medida de coerción real. Fulvio Antonio Cabreja, 10 millones de pesos. José Delfonso Correa, 10 millones de pesos. Libni Valenzuela y Semeraf, 10 millones de pesos cada uno como medida de coerción real. Pasamos ahora a dar respuesta, en ocasión del marco también de la audiencia preliminar, a la solicitud de devolución de bienes que fueron realizadas.
representante técnico de Víctor Encarnación solicitó la devolución de un vehículo marca Volvo. Observamos que en efecto fue allanado. Observamos también una prueba contentiva de acta de registro de vehículo que señala que refiere a un investigado que no está en este proceso, no está sujeto a decomiso, no se ha aducido que sea propiedad del imputado, por el contrario, se dice que es propiedad de una persona de apellido Taveras. Por lo tanto, procede a acoger la devolución de dicho bien, la solicitud de devolución de dicho bien. De igual manera, hubo otra formal solicitud de devolución donde el Ministerio Público no presentó oposición ni la parte querellante, atendiendo al acercamiento que hizo entre las partes y por considerarlo que no es un bien sujeto a decomiso, se dispone la devolución del mismo. Y finalmente está la solicitud de devolución realizado por la ex esposa de un imputado declarado en rebeldía, quien señala en ocasión de su solicitud que se trata de un bien, apartamento, adquirido por la comunidad, que estos se casaron en el 2009, se divorciaron y que por ende requiere la devolución. Al respecto, el Ministerio Público presentó su oposición señalando que no somos juez de la partición y la parte querellante también nos mandaba a recordar que se trata de un imputado en rebeldía. Sobre esto último, en efecto, es un imputado en rebeldía y en efecto se encuentra suspendido el proceso respecto del mismo. Sin embargo, entendemos que se generaría un limbo jurídico de cara al derecho de propiedad que está siendo reclamado, pues ni podría ser analizado en la fase de juicio, en tanto que las actuaciones sobre dicho imputado no irían allá por su condición de rebelde, ni podría tampoco utilizar la vía del amparo, en tanto que la jurisdicción penal está apoderada. Por lo tanto, entendemos que tenemos la obligación, de cara a la protección de los derechos fundamentales, de analizar esta solicitud de devolución de bienes. Ya en lo que respecta a la solicitud como tal, recordamos lo que ya habíamos dicho sobre el artículo 11 del Código Penal, que recoge que está sujeto a decomiso. Entre ellos, la propiedad del imputado. Haber estado casado por la comunidad no es elemento suficiente para disponer de devolución. Lo que correspondía, y no fue realizado en esta solicitud, es demostrar el origen lícito del bien. En ese sentido, siendo también parte de una propiedad de una persona imputada y, por ende, eventualmente sujeto a decomiso, pues sí se mantiene la necesidad de que se esté secuestrado por el Ministerio Público, razón por la cual rechazamos la solicitud realizada. Con esto aclaramos todos los puntos de quienes no llegaron a una solución alterna y ahora sí pasamos a aquellos que sí llegaron a solución alterna. En el caso del señor Domingo nos habíamos pronunciado, se aplicó un criterio de oportunidad, es facultad exclusiva del Ministerio Público disponerlo conforme a lo previsto por el artículo 34 del Código Procesal Penal, así como el artículo 370 del mismo código. Por lo tanto, nos limitamos a librar acta del criterio de oportunidad aplicado. No podemos disponer de decomiso en tanto que es una medida, una pena accesoria y no hemos dispuesto condena sobre este imputado. Sin embargo, no dejamos de observar que en ocasión del acuerdo y la solución alterna atribuida por la participación que señala el Ministerio Público y por la ayuda que ha realizado al proceso de investigación, decidió de manera voluntaria entregar este bien, por lo tanto procedimos a librar acta de dicha entrega voluntaria y con ello facilitar el traspaso en los organismos registrales correspondientes. Pasamos con esto, después también aquí incluimos que al final se varió también la petición realizada por el Ministerio Público y le aplicó criterio de oportunidad a las entidades SUJOR, Transporte Logística y Reibasat. También libra acta de dicho criterio aplicado. Pasamos con el señor Lewin, respecto al cual se llegó a una solución alterna de aplicación de suspensión condicional del procedimiento. Es el Código Procesal Penal en su artículo 2 que manda como principio
a establecer una política de aplicación de soluciones alternas. Y esto también es propio del sistema acusatorio que nos rige, pues con ello se garantiza la efectividad de la persecución por parte del Estado, dejando de lado hechos que considere que la armonía social se restaura con la aplicación de estos mecanismos. La suspensión condicional del procedimiento es uno de estos mecanismos, por lo tanto, procede librar acta de la suspensión condicional del procedimiento, luego de haberla declarado admisible, realizada a favor del señor Lewin, estableciendo como plazo para el cumplimiento de las reglas establecidas el de 3 años, todo en el marco de lo establecido por el Código Procesal Penal, advirtiéndole que de no cumplir con las reglas establecidas, se ordena la revocación de la suspensión condicional del procedimiento dictada el día de hoy y el proceso vuelve a esta fase donde se había quedado. En caso contrario, de cumplir con las reglas que le están siendo impuestas, entonces se dispondría la extinción de la acción penal al cabo del tiempo fijado en ocasión del acuerdo y ordena remitir al juez de ejecución de la pena de la provincia de Santo Domingo, atendiendo a la jurisdicción de su residencia, que será el juez que en lo adelante se encargará de velar por el cumplimiento de las reglas establecidas en el acuerdo de suspensión condicional del procedimiento. Finalmente, también se arribó a soluciones alternas de penal abreviado en contra de los imputados Francisco Pagán y Julián Esteban Suriel. Al igual que la suspensión condicional del procedimiento, en este caso el penal abreviado es otro de los mecanismos alternos que reconoce el legislador y con ello procura dar una respuesta efectiva a la sociedad respecto de la restauración de la armonía que se considera violentada con la comisión del ilícito. Se pone como requisito la admisión de los hechos, estos declararon su culpabilidad, por lo tanto procedimos a su admisión y a su vez, siendo un penal abreviado, obligó al conocimiento del juicio abreviado. Es decir, en esta fase, valoramos los elementos de pruebas presentados en contra de estos, indistintamente de la admisión voluntaria de los hechos y también admisión condicionada en algunos aspectos que realizara uno de los imputados, valoramos los elementos de pruebas presentados y consideramos que sí es posible retener responsabilidad penal en contra de los mismos. Es un asunto íntimamente ligado al imputado y al Ministerio Público y la parte querellante. No atañe a otras defensas, por lo tanto no podemos pronunciarnos sobre que se rechace estos acuerdos que fueron solicitados. En lo que corresponde al juicio propiamente, como advertimos, valoramos las pruebas aportadas, valoramos la calificación jurídica, no toda resulta aplicable, por lo tanto excluimos de la calificación jurídica algunas de las imputadas, específicamente en el caso del señor Francisco Pagán, pero indistintamente de ello, de la valoración armónica y conjunta de estos elementos de pruebas, entendemos que sí se les puede retener responsabilidad penal, tanto al señor Pagán como al señor Julián, y procedimos a declararlos culpables, condenándolos a la pena de 5 años en los términos señalados por ambos acuerdos respecto de estos imputados. También ordena notificar al juez de ejecución de la pena, una vez esta sentencia adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que será el juez que en lo adelante se encargará de velar por el cumplimiento de las reglas impuestas en ocasión del penal abreviado, advirtiéndoles a ambos imputados ahora condenados que de no cumplir con lo estipulado se ordena el cumplimiento íntegro de la pena en prisión. Ordena por igual el decomiso de los bienes presentados en ocasión de estos penal abreviados.
Con esto hemos respondido todos los puntos que han sido puestos bajo nuestro cargo en ocasión de esta audiencia preliminar. Procede además intimar a las partes para que en el plazo común de 5 días se presenten ante la jurisdicción de juicio correspondiente e indiquen el lugar donde desean ser notificados, esto respecto a aquellos que se ha dictado auto de apertura a juicio. Y este plazo comienza a correr a partir de la lectura integral de la decisión que, por aplicación de lo establecido en el artículo 370, habiendo los debates excedido los 30 días, pues entonces contamos con un plazo de 30 días para la redacción integral de la decisión. Y la secretaria tiene un plazo de 48 horas, una vez leída de manera integral, para remitir la acusación y el auto de apertura a juicio a la jurisdicción de juicio correspondiente. Esta lectura tomará lugar entonces el día 21 de marzo 2023, 9 de la mañana, fecha para la cual quedan, vamos a ponerlo a las 2 de la tarde, fecha para la cual quedan convocadas las partes presentes y representadas. Feliz resto del día. Cerradas las audiencias. De pie.